Muy buenas, bienvenidos al podcast del entrenador clínico. Yo soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza, y estamos aquí en un podcast en donde vamos a hablar sobre una de las enfermedades neurodegenerativas más interesantes y, por desgracia, más comunes. Algunos de vosotros sabréis que el pasado 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer y por eso os traigo este episodio en el podcast. Así que acompañadme a ver esta historia sobre Alzheimer, neurociencias y ejercicio físico. A inicios del siglo XX, en Alemania, el marido de Auguste Deter se ve obligado a tomar una dura decisión: internar a su mujer en una institución de salud mental en Frankfurt, Alemania, tras episodios inaguantables de alucinaciones, sueños alterados, agresividad y tensión entre la pareja. En aquel centro trabajaba nuestro otro protagonista, el psiquiatra Alois Alzheimer. Él mostró fascinación e interés por los cuidados de esta mujer, tanto que entablaron una relación de amistad. Sin embargo, esta enfermedad neurodegenerativa avanzaba implacablemente, deteriorando aún más sus funciones mentales y motoras, hasta causar la muerte de la señora Auguste Deter, con solo 51 años. Tras este acontecimiento, el doctor Alzheimer exploró su cerebro bajo el microscopio y descubrió unas estructuras que le llamaron la atención. La comunidad médica no tenía constancia de tales malformaciones. Posteriormente, en el 1906, Alois Alzheimer presentó este caso clínico en un congreso médico que tiempo después se conocería como enfermedad de Alzheimer o simplemente Alzheimer. De alguna forma se empezó a construir un puente entre la neurología y la psiquiatría. Cabe aclarar que existe cierta confusión cuando se usan conceptos como demencia o Alzheimer, a veces empleados de forma indistinta, aunque errónea. Antaño, en los años 50, la enfermedad de Alzheimer era una demencia que ocurría en personas de mediana edad. Entonces, ¿qué sucedía con aquellas personas mayores que tenían la patología? Se le denominaba como demencia senil. En los 70 se descubrió que el Alzheimer era una de las causas de demencia. Cuando hablamos de demencia nos referimos a un síndrome, un concepto que usamos para referirnos al conjunto de signos y síntomas que causa una alteración en nuestro cuerpo. Los síntomas son progresivos e irreversibles, aunque en fases avanzadas son complejos y presentan retos como la pérdida de autonomía y de funcionalidad. Podría ser que sucedieran algunos eventos como, por ejemplo, no recordar acontecimientos recientes, problemas para seguir las conversaciones, desorientarse o tener un pobre control de las emociones. Sin embargo, cuando nos referimos al Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, sabemos que es una enfermedad reconocida. De hecho, es la principal causa de demencia, pero no la única. Entre ellas estarían las enfermedades vasculares, las enfermedades de los cuerpos de Lewy o la enfermedad de Huntington. Siempre acabará causando demencia, aunque en los inicios, como no hay síntomas claros, no se haría referencia a esto como demencia. Sin embargo, cuando interfieren en las actividades de la vida diaria, sí que se consideraría como demencia causada por Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que causa un deterioro en nuestras funciones mentales y que terminará afectando al modo en el que nos relacionamos con el mundo. Como dijimos anteriormente, es la principal causa de demencia por delante del Parkinson. En España, según la Sociedad Española de Neurología, hay unas 800.000 personas que conviven con esta enfermedad, aunque podría considerarse cierto infradiagnóstico, es decir, realmente habría más personas con Alzheimer de las que conocemos. Pese a los avances, las personas con Alzheimer viven entre 3 y 11 años, aunque algunas de ellas llegan a vivir hasta más de 20 años después de su diagnóstico. Esta enfermedad es más común en mujeres y en personas de más de 80 años.
Aunque hay casos de modelos animales en ratones de laboratorio que han podido curarse de la enfermedad, estos tienen limitaciones y los inconvenientes empiezan a surgir cuando se da el salto a seres humanos. Por tanto, la ciencia todavía tiene muchas respuestas que responder en cuanto a los tratamientos y la posible cura de esta enfermedad. Desgraciadamente, cada año mueren en España unas 15.571 personas con esta enfermedad, siguiendo una tendencia al alza como causa del envejecimiento de la población, ya que España es un país muy longevo. Como todos los grandes males crónicos del mundo, el coste sanitario de estas enfermedades, en este caso las demencias, representaría una inversión estimada de más de 20.000 millones de euros al año, unos 60 millones al día, posicionándose entre una de las enfermedades más costosas para el sistema sanitario. En el transcurso de la enfermedad se van acumulando de forma anormal una serie de proteínas en el cerebro que a la larga causará daño neuronal, por eso se le llama enfermedad neurodegenerativa. Esta proteína está presente en nuestro organismo y no es significado de patología o peligro. De hecho, esta es esencial en el funcionamiento del cerebro, ya que estaría implicada en el transporte de la información entre neuronas. Además, como todo en el organismo, tiene otras funciones distintas, que también podríamos destacar como positivas, como por ejemplo la protección contra el estrés oxidativo, la regulación del transporte de colesterol, muy importante en la formación de algunas hormonas, o una actividad antimicrobiana, ya que es proinflamatoria y favorecería que nuestro sistema inmunológico reaccionara ante agentes externos o internos agresivos. Esta acumulación de beta-amiloide o placas seniles es lo que observó Alois Alzheimer en el cerebro de Auguste Deter, y podemos encontrarla rodeando a las neuronas y los vasos sanguíneos del cerebro. Un hecho fascinante de este péptido es que obedece a una clase de reloj celular, es decir, los conocidos ritmos circadianos. Su creación aumenta cuando estamos despiertos y disminuye cuando dormimos. Científicos demostraron que cuando pasamos largas horas sin dormir, debido a una falta de sueño, podría darse un exceso en la acumulación del péptido. Que esto podría ser decisivo en la aparición de la enfermedad es algo que requiere de más investigación. Sin embargo, ¿qué tendrá que ver el sueño en esto del Alzheimer? ¿Acaso el sueño podría ser una vía de tratamiento para mejorar el pronóstico de esta enfermedad? Aún más fascinante es el hecho de que las personas con Alzheimer pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas a lo largo del día, algo conocido como fenómeno crepuscular del Alzheimer, como una posible consecuencia de ese exceso de péptido beta-amiloide. Otra de las implicadas en esta enfermedad es la proteína tau. De nuevo, la proteína tau no debería tener mala fama, ya que su presencia es fundamental para que las neuronas funcionen correctamente. Sin embargo, su asociación con la enfermedad de Alzheimer ha hecho que se gane una mala fama. Entre otras funciones, podríamos destacar su papel en el correcto funcionamiento renal, es decir, de los riñones. Sin embargo, el funcionamiento alterado de esta proteína se ha vinculado con las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Alzheimer, formando algo conocido como ovillos neurofibrilares. La enfermedad de Alzheimer no puede resumirse a una acumulación anormal de péptido beta-amiloide y proteína tau, ya que las investigaciones han avanzado y nos han dado otras respuestas a nuestras preguntas. Por ejemplo, se han visto hallazgos como, por ejemplo, una disminución en el número de neuronas de los núcleos basales de Maynard, que también está presente en la enfermedad de Parkinson, y esto podría indicar una cierta degeneración en el sistema nervioso. Este grupo de células nerviosas envía un neurotransmisor conocido como acetilcolina a muchas zonas de la corteza del cerebro. La liberación de acetilcolina estaría implicada en la consolidación de los recuerdos y el paso del sueño a estar despierto.
Por otra parte, también se han visto algunos hallazgos en los lóbulos temporales del cerebro, es decir, una parte de nuestro cerebro, más bien dos partes, que estarían a los laterales de esta estructura. Por otra parte, las neuronas siguen viéndose afectadas, ya que hay una disminución en el número de botones presinápticos en el hipocampo. Estos botones presinápticos son las terminaciones de los axones, unas raíces que se encuentran al final de las neuronas. El hipocampo es un punto neurálgico en la enfermedad de Alzheimer, ya que puede ser su lugar de inicio. Esta estructura está ligada a la memoria y el aprendizaje, y su afectación es la razón por la cual pueden tener problemas para recordar sucesos recientes o retener nueva información. Sin embargo, con la reciente caída del dogma de la biología de las células del sistema nervioso no pueden regenerarse, se abrió paso a la neuroplasticidad y a la neurogénesis, un concepto relacionado con la creación de nuevas neuronas en el hipocampo. Pero, ¿cómo podríamos potenciar esta cualidad? En esto el ejercicio físico tiene mucho que decir. Recientes estudios han demostrado que la inflamación crónica está presente en muchas enfermedades de esta índole, y la enfermedad de Alzheimer no iba a ser menos. La enfermedad de Alzheimer de por sí no es una enfermedad inflamatoria. Sin embargo, en el sistema nervioso se encuentra una reacción inflamatoria crónica que puede propiciar el desarrollo de la patología. Entre algunos de sus responsables encontramos a la microglía. Estas células forman parte del sistema inmunológico y protegen a las células nerviosas de forasteros que proceden de fuera, como virus o bacterias, o aquellos que proceden de dentro, como el cáncer. Ante esta situación, la microglía libera citocinas y sustancias tóxicas que a la larga pueden ser dañinas para el entorno nervioso. Estas células están haciendo su trabajo, atacar a las placas de beta-amiloide, porque las considera extrañas, pero las placas de beta-amiloide están presentes durante demasiado tiempo. Actualmente, la relación entre el Alzheimer y la inflamación sigue siendo foco de investigación, pero se podría hipotetizar que no afirmar al 100% que la inflamación en el cerebro propicia la enfermedad de Alzheimer y que aumenta la creación de beta-amiloide, matando neuronas sanas y disminuyendo la capacidad de la microglía de eliminar las placas de amiloide. Cerramos la lista con una de las grandes protagonistas en la comunidad científica que está cobrando cada vez más fuerza en la salud y en las enfermedades crónicas. Hablamos nada más y nada menos que de la microbiota. Estos organismos habitan en nuestro cuerpo, a veces en el aparato digestivo, pero también en otros tejidos como el tejido adiposo, la sangre o la saliva. Recientemente, en Estados Unidos, se ha establecido una relación entre esta enfermedad y la microbiota intestinal. La conexión intestino-cerebro cada vez es más patente y parece ser que hay bacterias protectoras como el Eubacterium nodantum y otras que suponen un factor de riesgo, como los bacteroides. Según la comunidad científica, estas bacterias liberan ácidos y toxinas que podrían atravesar las paredes de los intestinos y comunicarse con el gen APOE, un factor de riesgo del Alzheimer, desembocando en una respuesta inflamatoria que afectaría a la salud del sistema nervioso, alterando la función del sistema inmunológico y favoreciendo la aparición de una enfermedad neurodegenerativa. Esperemos que los científicos desarrollen nuevos tratamientos en esta área. Espero que os esté gustando esta historia sobre la enfermedad de Alzheimer y todos esos mecanismos que estarían relacionados en el origen de esta enfermedad neurodegenerativa. Si os gustaría aprender más, os recomiendo que aquí en YouTube busquéis la lista de reproducción de enfermedad de Alzheimer, ya que ahí podréis aprender de forma mucho más extensa en qué consiste esta enfermedad, así como algunos vídeos muy interesantes como cuál sería la relación entre la enfermedad de Alzheimer y la salud física,
el Alzheimer y el síndrome de Down o cómo podemos utilizar el ejercicio físico para mejorar en esta patología en concreto. De veras, os recomiendo esos vídeos porque pueden complementar muy bien a este podcast. Venimos de un entorno en donde la presencia de las placas de beta-amiloide, los ovillos de proteína tau y la inflamación crónica provoca un mal funcionamiento de la comunicación, el metabolismo de las neuronas y la reparación y hace que estas células no funcionen bien y a la larga mueran. Pero, ¿a qué viene aquí el ejercicio físico? ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Qué sentido tiene? El ejercicio físico puede ser útil en la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer por varias y diversas razones. Algunas de ellas no son tan investigadas y aún no podríamos afirmar con rotunda certeza que tengan una influencia decisiva sobre el pronóstico de esta enfermedad. Sin embargo, la neurociencia, el Alzheimer y el ejercicio físico están relacionados a través de la prevención o la mejora de algunos factores de riesgo, como por ejemplo factores de riesgo cardiovascular, que implican a enfermedades como las dislipemias, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes mellitus, o otras enfermedades como la sarcopenia o la pérdida de fuerza y de masa muscular. También podría mejorar a través de la neurogénesis o la creación de nuevas neuronas, a través de un control del estrés oxidativo, a través de una mejora en la inflamación que se produciría en el sistema nervioso, incluso a través de la mejora en nuestra microbiota. El ejercicio físico tiene una poderosa influencia sobre la mejora de algunos factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la dislipidemia, ya que se ha demostrado que puede mejorar nuestro perfil lipídico a través de un aumento del colesterol VHDL, para los comunes el colesterol mal llamado bueno, una disminución de los triglicéridos o también una disminución del colesterol LDL, para los comunes colesterol malo. Esto podría conseguirse a través del ejercicio cardiovascular, como por ejemplo montar en bici, pero también el ejercicio de fuerza. Podría también el ejercicio mejorar la hipertensión arterial, ya que disminuiría la presión arterial sistólica y diastólica. Además, respecto al tabaquismo, en algunas personas podría haber un componente social en el ejercicio físico, ya que alguien podría decidir dejar de fumar o reducir su consumo porque va a empezar a hacer ejercicio físico de forma regular. También no se va a salvar la mejora en la diabetes mellitus, tanto en la 1 como en la 2, ya que el ejercicio físico puede mejorar el control de la glucosa, para los comunes el azúcar en sangre, y también una mejora en la resistencia a la insulina. Por supuesto, en esta lista no podría fallar el sobrepeso y la obesidad, ya que claramente el ejercicio físico puede ser fundamental para disminuir la cantidad de grasa corporal y también la grasa visceral, un tipo de grasa especialmente inflamatoria y que se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares y un peor pronóstico de vida. Y finalmente nos queda una enfermedad desconocida, la sarcopenia, una enfermedad que afecta a la masa muscular. Gracias al ejercicio físico, especialmente el entrenamiento de fuerza muscular, podríamos mejorar la masa muscular y también la fuerza. Hasta ahora hemos enumerado algunos beneficios del ejercicio físico que podrían parecernos obvios, la mejora en la evolución de algunas enfermedades crónicas. Sin embargo, hay algunos puntos de la neurociencia y de nuestro sistema nervioso que pueden ser bastante más intrigantes. En este caso, hablamos de la neurogénesis, literalmente nacimiento de neuronas. Nuestras células madre pueden dividirse y transformarse en neuronas, rompiendo así el dogma del cerebro irregenerable. Pero esto no sucede en cualquier parte del cerebro, sino que está restringido a zonas muy concretas. Por ejemplo, el hipocampo, que está relacionado con la memoria y el aprendizaje, o el bulbo olfactorio, está relacionado con el olfato. La enfermedad de Alzheimer está relacionada con el hipocampo, ya que es un área implicada en la memoria.
Los científicos piensan potenciar esta neurogénesis con el fin de desarrollar tratamientos y revertir la enfermedad, incluso prevenirla. Desgraciadamente, debemos actuar rápido, ya que a medida que avanza la enfermedad, la neurogénesis también se ve entorpecida por la acumulación de tau y betamieloide, lo que afectaría al deterioro cognitivo. Pero, ¿qué pinta el ejercicio por aquí? Recientemente, y sin estar exento de polémicas y críticas, el ejercicio físico puede favorecer la aparición de nuevas neuronas en el hipocampo, el área relacionada con la memoria y el aprendizaje. Gracias a tal hecho, podemos mantener el hipocampo bien plástico, aunque como dijimos, a medida que avanza la patología, esto se va a complicar. Tal vez las próximas investigaciones terminen de poner los puntos sobre las íes y podamos afirmarlo rotundamente, aunque hay muchas preguntas en el tintero, pero mientras tanto, tenemos neuronas esperando a que les demos una oportunidad para integrarse en nuestro ecosistema mental. Gracias a la compleja maquinaria del organismo humano, la neurogénesis es posible. Hormonas, citoquinas y neutrofinas, desconocidas, tal vez, aunque alguna que otra merecería un poco de reconocimiento por su trabajo. Hablamos de la citocina BDNF. Su nombre, factor de crecimiento derivado del cerebro, no es muy simpático, pero detrás de él se esconde un trabajo único: ayudar a la supervivencia, crecimiento y diferenciación de algunas neuronas en todo nuestro sistema nervioso. Y adivinad que el ejercicio físico puede aumentar el nivel de BDNF en el suero de la sangre, especialmente el ejercicio físico aeróbico, como por ejemplo correr, nadar, montar en bici. Sigamos con la lista de fenómenos curiosos que pueden mejorar con el ejercicio físico. En este caso, el estrés oxidativo. Las neuronas que habitan en nuestro cerebro necesitan consumir oxígeno para obtener energía, tanto durante el reposo como en esfuerzos físicos y mentales. Esto produce radicales libres de forma natural, pero que nadie se alarme, esto no tiene que ser perjudicial. Nuestra fisiología es sabia y desarrollamos mecanismos de defensa. Las enzimas antioxidantes que neutralizan a estas especies reactivas de oxígeno para que no se acumulen y dañen nuestro ADN, músculos, entre otros. De nuevo, ¿qué pinta el ejercicio físico por aquí? Las enzimas antioxidantes están presentes en nuestro cuerpo y aumentan cuando hacemos ejercicio físico de forma regular. Algunas de ellas tienen nombres muy raros, como por ejemplo el superóxido dismutasa o el glutatión peroxidasa. Estas enzimas pueden usarse una y otra vez, a diferencia de los antioxidantes que obtenemos con la alimentación, que solo tienen un uso. Cuidado, porque tomar más antioxidantes generalmente vía suplementos alimenticios podría afectar a los beneficios que obtenemos del ejercicio físico. Llegamos a un punto en el que tenemos que tratar a la inflamación. En este caso, la inflamación en el sistema nervioso. Un tema bastante apasionante e interesante en el ámbito de la salud. Sabemos que nuestro sistema inmunológico es una máquina de la evolución muy compleja que pretende defendernos ante amenazas externas o internas a través de la activación de respuestas inmunológicas. Anteriormente expusimos a una de las responsables, la microglía. En este caso, una microglía que tiene un apellido, microglía M1. Y no me malinterpreten, la inflamación no es mala en sí, es beneficiosa y nos indica que el sistema inmunológico está reaccionando ante lo perjudicial, generalmente. Pero cuando estas respuestas inmunológicas se prolongan a través de los meses o años, la cosa cambia. Las células de la microglía, cuyo objetivo es defender las células del sistema nervioso, hacen su trabajo liberando citoquinas que pretenden defendernos de esa acumulación maligna de péptido betamieloide, pero la acumulación sigue perpetuándose, lo que contribuye a que las respuestas inflamatorias se instalen en el sistema nervioso. Y volviendo a una de las preguntas principales de este podcast, ¿qué pinta de nuevo aquí el ejercicio físico? Este tema es extremadamente extenso y obviamente está bajo el microscopio en muchos laboratorios.
Gracias al ejercicio físico podemos influir positivamente sobre el sistema inmunológico, pero sus efectos están relacionados con el tipo, la intensidad y la duración del ejercicio físico, así como la persona y el tipo de tejido. Algunos de los beneficios del ejercicio sobre el sistema inmunológico incluyen una mejora en la inmunosenescencia. El ejercicio físico mejora el envejecimiento del sistema inmunológico, especialmente en tipos concretos de células T, las células T CD57, CD28 y CD8. Estas células T son linfocitos, es decir, glóbulos blancos que nos protegen de intrusos. Además, puede provocar la muerte programada o apoptosis de células T mayores que funcionan mal. Respecto a las células T, podría el ejercicio físico aumentar la cantidad de células T vírgenes, es decir, células que aún no han sido expuestas a microbios o células cancerosas, y podríamos mejorar la eficacia en la lucha contra infecciones o la eficacia de vacunas. Los macrófagos, también importantes actores en nuestro sistema inmunológico, tienen dos apellidos. Los macrófagos M1, con características que favorecen la inflamación, y los macrófagos M2, con características antiinflamatorias. De nuevo, reitero que esto no tiene por qué ser malo. El ejercicio físico puede hacer que los macrófagos M1 se conviertan a M2, lo cual es muy útil en situaciones de inflamación crónica. Sería algo como favorecer el equilibrio entre estas poblaciones de células. La lista es extremadamente extensa y podríamos obtener algunas mejoras en algunos aminoácidos como la glutamina. Este aminoácido forma proteínas y es fundamental para mantener al sistema inmunológico funcionando en buenas condiciones. Gracias a una buena cantidad de masa muscular nos aseguraremos estas buenas reservas de glutamina. Por tanto, es muy importante hacer ejercicio de fuerza. Ya hemos hablado también de algunas citoquinas y de cuál es su papel en la inflamación y en la enfermedad de Alzheimer. Cuando hacemos ejercicio físico, en nuestros músculos se liberan algunas sustancias conocidas como exerquinas, aunque estas no solo se limitan al tejido muscular. Son pequeñas sustancias que se liberan durante el ejercicio físico y pueden tener efectos beneficiosos como efectos antiinflamatorios. Una de ellas sería la IL-6. ¿Os acordáis de esos bichitos que hemos nombrado antes y que podrían estar relacionados con la enfermedad de Alzheimer? Efectivamente, la microbiota. Estas bacterias que habitan en nuestro intestino y no se limitan al intestino, la microbiota es capaz de dirigir y modificar características del sistema inmunológico. Gracias al ejercicio físico podemos mejorar el sistema inmunológico a través de la microbiota. Para algunos de vosotros, seguidores de este canal, el lactato podría seros familiar, ya que lo hemos tratado en relación al cáncer y al ejercicio físico. El lactato alimenta a las neuronas y a los músculos, siendo este último la principal fuente de producción, especialmente cuando hacemos esfuerzos físicos. El lactato resulta que también alimenta a las células del sistema inmunológico. Cuando hacemos ejercicio físico, también podemos llamar a la acción a células del sistema inmunológico. Este fenómeno sucede con las células NK o Natural Killers, unas células que son nuestra primera línea de defensa, especialmente útil en contextos de cáncer o infecciones. También las mitocondrias, que son unos orgánulos que están en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, se encargan de producir la mayor parte de nuestra energía y también están íntimamente relacionadas con el sistema inmunológico y su correcto funcionamiento. Y sí, el ejercicio físico puede mejorar algo conocido como la salud mitocondrial. Para finalizar, no podemos pasar por alto y tratar con un poco más de detalle por qué el ejercicio físico puede ser positivo para nuestra microbiota. Sabemos que existe una conexión entre el intestino y el cerebro, y el ejercicio físico también juega un papel importante en estos tres actores,
ya que puede aumentar la diversidad de la microbiota y por tanto mejorar nuestro metabolismo y sistema inmunológico. Especialmente el ejercicio aeróbico, caminar, correr, nadar, hacer bici, tiene un efecto más pronunciado que el entrenamiento de fuerza sobre la microbiota, aunque el entrenamiento de fuerza también podría ser positivo. Las características de la microbiota se adaptan al tipo de ejercicio que hacemos, aunque todos estos temas todavía requieren de muchísima más investigación científica. Por otra parte, gracias al ejercicio físico podemos disminuir las complicaciones en el aparato gastrointestinal durante el ejercicio físico, especialmente el ejercicio muy exigente, ya que es común que cuando hacemos ejercicio prolongado o de alta intensidad pueden aparecer ciertos malestares en el sistema digestivo. Hay algunas bacterias especializadas en la creación de nuevos aminoácidos, en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las fibras que pueden ser muy positivas para nuestra salud. Gracias al ejercicio físico se pueden aumentar algunos linajes de bacterias como los bacteroides y también disminuir el linaje de algunas bacterias perjudiciales o asociadas a enfermedades como por ejemplo la E. coli o la E. faecalis. El tipo de ejercicio físico que más beneficios ha demostrado ante la prevención y el tratamiento del Alzheimer y del deterioro cognitivo leve es el ejercicio cardiovascular, como hemos dicho, actividades como caminar, correr, nadar o pedalear, y el entrenamiento contra resistencia, ese trabajo de fuerza muscular y de pesas, aunque lo ideal es combinarlo. Además, podemos obtener otros beneficios clásicos como por ejemplo una mejora en nuestra capacidad cardiorrespiratoria, especialmente interesante si lo que queremos es mantener un buen nivel de funcionalidad y autonomía para hacer las actividades de la vida diaria, mejora de la masa muscular y de la fuerza muscular, una mejora en la salud mental, también en la calidad del sueño, entre otras. Animo al oyente de este podcast que revise nuestra serie sobre guía de ejercicio físico, una serie de vídeos muy interesantes y fáciles de entender en donde os enseño cómo empezar a hacer ejercicio físico paso a paso, siguiendo el principio FIT, de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio físico. Además, también tenemos un directo muy interesante que está grabado en el canal en donde profundizo mucho más sobre estos temas, ya que o si no, el podcast de hoy sería extremadamente extenso. En esa serie de vídeos podéis aprender muchísimo al respecto y os animo a que lo escuchéis para complementar este podcast y empezar a tomar acción en esto de la prevención y el tratamiento del Alzheimer. Yo me voy a despedir por aquí, espero que os haya gustado este podcast, esta forma de contar el Alzheimer desde el punto de vista de la neurociencia y del ejercicio físico. Recordad que el Alzheimer es una enfermedad extremadamente compleja en donde hay muchos autores implicados y seguramente la ciencia siga dando respuestas a todas esas preguntas que tenemos los profesionales de la salud. Recordad que el ejercicio físico también es un tratamiento muy interesante, ya que, como hemos visto a lo largo de este podcast, tiene innumerables beneficios sobre prácticamente todos los actores que están relacionados en esta enfermedad neurodegenerativa. Y recordad, si os ha gustado este podcast, podéis seguirme por aquí o seguir viendo más vídeos por allá. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente ronda.